La última oración de los mártires cristianos de Jean-Léon Gérôme. La obra a analizar es la última oración de los mártires cristianos de Jean-Léon Gérôme. Antes de analizar la obra quisiera hablar sobre el autor. Jean-Léon Gérôme es un pintor y escultor francés nacido en 1824 y muerto en 1904. Se clasifica dentro del academicismo y sus principales temas fueron el orientalismo, la pintura histórica y la pintura mitológica. Criticó despectivamente el impresionismo, aunque luego le otorgó cierta categoría. Sus obras están cargadas de un detallismo exquisito y uso experto de la figura humana. En la pintura de Gérôme vemos un uso constante del realismo representativo, en lo que se refiere a personajes y elementos arquitectónicos, algunos de ellos reflejo del gusto por la arqueología y el uso para algunos de ellos de la fotografía de reciente aparición. Gérôme viajó varias veces a Oriente, estuvo en lugares como Egipto y Turquía, recorridos que reflejan sus obras. En su temática histórica, Gérôme va a ser criticado porque descuidó la fidelidad histórica por el drama, al caer en anacronismos y errores geográficos en sus representaciones. Su recorrido pictórico le llevará hacia la escultura, sobre la que trabajará especialmente hacia las últimas décadas de su vida. La obra, La última oración, es un encargo hecho al pintor por el coleccionista de arte William T. Walters en 1863. Fue entregada en 1883, 20 años después. La obra es un óleo sobre lienzo con una dimensión aproximada de 88 centímetros por 150 centímetros de ancho y se encuentra actualmente en el Museo de Walters en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. El cuadro representa una escena de las antiguas persecuciones a la iglesia primitiva por parte de las autoridades romanas, y en ella encontramos a un grupo de cristianos orando arrodillados con un anciano en medio de ellos, preparándose para padecer el martirio, entregados a las fieras. Estas comienzan a salir de una gruta a la izquierda de la pintura. El lugar de la escena es un hipódromo romano con una gradería de fondo que se asemeja más a la del Circo Máximo, con una acrópolis pintada en tonos fríos apenas dejando ver la forma en la parte superior de la pintura. Dos elementos incongruentes debemos advertir al observador. El primero es la tribuna que no concuerda y el segundo es la acrópolis del fondo que se asemeja más a la acrópolis de Atenas antes que a un complejo arquitectónico de la ciudad de Roma. Por este tipo de elementos se criticará la obra de Gérôme en su época, como lo mencioné anteriormente. La obra podemos dividirla en 5 planos. Un primer plano es el león que aparece sobre la izquierda. Un segundo plano es el grupo de cristianos orando. Un tercer plano es la línea de crucificados. El cuarto es la tribuna y el quinto la colina con la acrópolis. El artista nos hace acento a través del uso de la luz, cuyo núcleo emana del grupo de cristianos orando, en contraposición a la oscuridad que se ve sobre la forma apenas insinuada en colores oscuros de la acrópolis sobre la colina. El cuadro insinúa varias líneas que guían la lectura o que se cruzan dando puntos de enfoque. Podemos trazar una diagonal sobre el lomo del león en primer plano hacia la línea cóncava del muro de la tribuna sobre la derecha. Esta diagonal se va a cruzar por la línea de horizonte que posee el cuadro debajo del muro rojo de la tribuna, señalándonos un punto cerca del grupo de cristianos. Una tercera línea que se traza vertical para darle equilibrio a la obra nos la da el elemento arquitectónico de la izquierda, que hace parte de la estructura divisoria del hipódromo. Pese a que, como dijimos, el autor nos guía en la lectura del cuadro con la luz y un leve claroscuro, la gama cromática del cuadro es amplia, inclinándose más hacia tonos fríos contrastados con grandes espacios pintados en colores cálidos como la arena del hipódromo. Los elementos van a estar distribuidos en el cuadro de manera que no se carguen hacia un lado más que otro. El león y el separador en la arena harán contrapeso al grupo de mártires junto a las cruces. La tribuna envuelve la escena encadenándola en una sola trama y la acrópolis apenas agrega un gramaje más hacia el lado del núcleo de luz. Gérôme va a pintar exquisitamente a cada uno de los personajes del grupo de orantes, tratando delicadamente los vestidos de cada uno, y lo mismo hará con los elementos arquitectónicos presentes en la pintura.
Las columnas de la parte superior de las graderías serán puestas casi matemáticamente, creando una armonía a la que se agrega el uso de la sombra sobre toda la tribuna. A través del color y la sombra, Jerome evadirá el dibujo, y las únicas líneas que vemos en la obra son las que exigen las formas arquitectónicas. El artista nos recrea la realidad en el efecto de textura que le da a la arena, poniendo los surcos que dejan los carros al pasar y sobre los ladrillos de piedra del separador de la arena que parecen estar cubiertos de hollín y moho. Estos elementos acentúan el carácter cruento de lo que se avecina. La escena representada es el instante antes del sacrificio, ese momento apacible antes de la tormenta, esa calma antes de la prueba. La tensión es para el espectador, pues los personajes, pese a su posición, parecen ajenos a ella. Al fin y al cabo, son los grandes vencedores de la obra. El cristianismo lleno de luz vence el misticismo de la cultura grecolatina apenas insinuada en formas oscuras al fondo de la pintura. La luz refuerza esta idea. La pintura podemos enmarcarla dentro de la obra del autor en el grupo que hizo sobre el Imperio Romano, a su vez dentro del grupo que hizo sobre la historia de Grecia y Roma, de las cuales destacan la muerte de César del año 1867 y Police Verso del año 1872, que representa una escena de gladiadores en el Coliseo. Obras ricas en la recreación gráfica de acontecimientos ya disipados para la época, pero revividos en la obra de Jerome, similitud con el cine histórico de nuestros días, que nos sumerge en una realidad antigua aún con errores que pasan desapercibidos a nuestra crítica al ubicarnos extasiados ante la belleza y el drama contundente de las obras de Jerome.